Bueno, ya estamos concluyendo el libro de Eclesiastés. Pero hoy entonces, ¿qué vamos a ver? Pues hoy vamos a centrarnos en un único versículo. Solo uno, qué poco. Sí, es poco, pero es un versículo muy importante y da mucho por hablar. Es un llamado a dejar lo que nos sacia, lo que se esfuma, para centrarnos en lo eterno, lo inamovible, lo estable, el conocimiento de Dios. Se trata de Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, que dice así: el fin de todo el discurso que has oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Este versículo se suele considerar como la conclusión del libro de Eclesiastés y surge de todo lo que se ha hablado anteriormente. Y tras haber estudiado todos los capítulos anteriores, ¿cuál dirías que es el tema central? Pues yo diría que es la vida del hombre. Bueno, mejor dicho, sería el sentido de la vida del hombre. Eso es, el sentido de nuestra vida en la tierra. La verdad es que, ¿quién no se ha preguntado alguna vez esto, ¿no? El sentido de su vida en la tierra. ¿A ti te ha pasado el preguntarte eso? Pues la verdad que sí que me lo he planteado, aunque durante mucho tiempo no pensé en ello. Ya, pues este versículo nos ofrece la respuesta. Es un versículo sencillo, bueno, corto, pero a la vez muy complicado a la hora de aplicarlo a nuestra vida. Fijaos, nos encontramos en el fin del discurso hablado, o sea que tras esto no hay nada más, es el final, pero es un poco curioso porque vamos a ver que este final va a terminar, se va a convertir en el principio de algo. Lo iremos viendo a lo largo del tema. El fin del discurso es pues el punto final, pero también a la vez nos indica la finalidad, es decir, la meta. Y el autor nos está diciendo: teme a Dios. Pero, ¿qué es ese temor de Dios? Pues eso es lo que verdaderamente me asusta, porque parece que temer a Dios es obedéceme o si no verás. Sí, es verdad, pero porque eso es el temor al cual estamos acostumbrados en nuestra sociedad, ¿no? Con ese temor que tiene un sentido negativo, donde reina la prohibición autoritaria, donde reina el castigo, ¿no? Como infracción. Eso es la fuente de nuestro temor. Pero el temor a Dios es diferente, no es ese. El temor de Dios es algo totalmente diferente. Es un temor en otra dimensión, en la dimensión divina. Es un temor reverente. Y temer a Dios realmente significa vivir en el conocimiento de quién es Él. Es aceptar todas sus características como creador, como Dios de amor, como Dios de justicia. Ves buscando las características de Dios y es adorarle, admirarle, serle fiel. En definitiva, eso conduce a glorificarle. Repito, no es vivir en el miedo. Temer a Dios es vivir en el amor de Dios. ¿Y cómo puedo llegar yo a tener ese temor de Dios? Pues tal como lo hemos definido antes, este temor proviene de una relación con Dios. Entonces, tenemos que primero tener fe en Él, tenemos que conocerlo y para eso tenemos que relacionarnos con Él. No podemos conocer a una persona si no nos relacionamos con ella. Eso es verdad. También debemos experimentarle para llegar a tener un conocimiento más profundo, más íntimo de Él. Digo experimentar en el sentido de que, por ejemplo, yo lo voy a conocer en plenitud como un Dios justo si en medio de una circunstancia personal mía
Él me ha hecho justicia. Eso es experimentar a un Dios justo en mi vida. Y para poder experimentarlo así, pues tienes que reclamar su poder en medio de todas las circunstancias por las cuales vas a pasar o estás pasando. Se trata de sumergir tu vida en la suya. Y para ello realmente el único camino que hay es Jesucristo. Recuerda este versículo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es cierto que requiere un cierto esfuerzo, pero merece la pena, porque esta relación es la que nos va a mantener en un camino estable, un camino que no se esfuma, donde va a desaparecer la vanidad. Es un camino eterno y va a ser la finalidad de nuestras vidas, la meta que tú esperas y que yo también espero y que glorifica a Dios. ¿Ves? Ese temor atrae y no aleja como lo hace el temor del mundo. Otra cosa muy importante para temer a Dios, tener este temor de Dios, es tener un espíritu de gratitud y de arrepentimiento. Es importante recordar de dónde vengo. Pues vengo de un reino, de un mundo donde reina el pecado y en el cual yo he participado de una manera u otra. Recordemos siempre que Él nos ha rescatado y me ha rescatado por medio de su gracia y de su amor. O sea que para temerle también tengo que recordar su misericordia conmigo. Es decir, recordar quién es ese Dios de amor, ese Dios misericordioso y qué ha hecho conmigo, esa redención, ese perdón que me ha dado, ¿no? A un autor cristiano dice que el temor del que habla la Biblia es simplemente una comprensión de quién es Dios en relación a nosotros. Y haciendo esto también eso permite alejar el orgullo de nuestra vida, ¿no? Y nos llevará a guardar sus mandamientos. Porque, como ves, las dos partes, el temor y los mandamientos, van muy ligadas. No existe el temor sin guardar los mandamientos. Y los mandamientos no se pueden guardar si no tienes el temor de Dios. Vale, Geno, pero esto es muy interesante. Pero, ¿qué me aporta a mí tener ese temor reverente de Dios? Este temor, bueno, primero que es un temor que se cultiva, ¿no? Se trabaja, se vive, se disfruta. ¿Y qué nos aporta? Pues nos aporta más fe y confianza en Dios. Y la fe y la confianza nos llevarán a la obediencia, por lo tanto, a guardar sus mandamientos. Nos evita caer en el pecado, porque tu misma reverencia te insta a complacerle. Por lo tanto, te hace un poco más puro. También aleja cualquier otro miedo negativo que puedas tener. Es decir, que si tú no temes a Dios, te alejas de Él, pues te asaltarán todos los miedos del mundo. Y la vanidad volverá a apoderarse de ti. Todo va a ser vano. Sin Dios también es muy difícil, mucho más difícil, enfrentar cualquier crisis en la vida. Es un poco como un viaje en avión. Las turbulencias afectan a todos, incluso si son importantes, afectan también a las azafatas, marean, incomodan. Pero el que conoce a Dios estará mucho más tranquilo y confiado en medio de esas crisis turbulentas que nos traen la vida, como pueden ser una crisis emocional, una crisis familiar, una crisis económica. Nos da paz y también nos capacita para tomar decisiones correctas, basadas en la voluntad de Dios. Vale, lo he entendido. Pero, ¿y los mandamientos? ¿Con cumplirlos ya está? Bueno, sí, pero no tan rápido, hay más. Cuando piensas en los mandamientos,
¿Cuáles te vienen a la mente? Pues te diría que quizá los 10 mandamientos, los que Dios le dio a Moisés. Sí, sí, claro, esos están en Deuteronomio capítulo 5 y Éxodo capítulo 20. Podéis parar la grabación para leerlos, sería interesante. Pero también hay muchos más mandamientos. Por ejemplo, en Levítico 19 tienes unos cuantos, ¿no? Y hay más. Y también en la época del Nuevo Testamento nos vienen a la mente los dos mandamientos que priorizó Jesús, ¿no? Uno es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O también el nuevo mandamiento que Él nos dio, ¿no? Que es amarnos unos a otros. Y realmente cuando los lees por encima piensas, bueno, pues en general yo guardo todos estos mandamientos, ¿no? Son básicos. Pero ¿estamos seguros de eso? Pues la verdad es que yo diría que no. No. Recordemos en la época del Nuevo Testamento la historia del joven rico. Él estaba persuadido de que guardaba todos los mandamientos, pero cuando Jesús lo confronta con sus riquezas, entonces ahí flaquea, ¿no? Ahí ya no. Y se da cuenta de su realidad, de que se había hecho un ídolo, el dinero, ¿no? Y por lo tanto no guardaba todos los mandamientos. Uno de esos mandamientos también nos dice, hay uno que dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Es decir, en realidad no mentirás, ¿no? Contra tu prójimo. Esto, vamos, lo cumplimos siempre, ¿no? ¿Cómo vamos a dar falso testimonio contra nuestro prójimo? Pero, a ver, piensa un momento cuando a veces ocurre algo y no contamos la historia en su totalidad. Es decir, escondemos alguna parte y sin esa parte tu prójimo puede no salir bien parado. Puede que lo que esconde esa parte limpie la imagen de tu prójimo, ¿no? Y sin embargo se esconde. Entonces, algo pasa con el cumplimiento ahí del mandamiento. Y vamos, si miramos el segundo mandamiento, ahí sí que cuesta. No te harás ídolos, que realmente corresponde al amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y es tan fácil hacerse ídolos. Ese algo que a veces controla mi pensamiento, mi energía, mi tiempo, mis actitudes. En resumen, que controla toda mi vida. Coge mi corazón, mi alma y mi mente. ¿Y eso qué es? Pues un ídolo más. Pues un ídolo. ¿Y sabes qué? Yo creo que el ídolo mayor que tenemos y que nos cuesta tanto de derribar es nuestro yo. Yo creo que es el peor y el más grande. Pues sí. ¿Y qué funciones podríamos sacarles? Es decir, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven los mandamientos? Mira, cuando adquirimos algo de valor, a que lo guardamos con esmero, lo cuidamos. Por ejemplo, yo cuando compré la robot aspiradora, pues tenía ganas de tenerla, de verla, ¿no? Y de probarla, de ponerla en funcionamiento, ¿no? De asignarle la función para la cual había sido creada, que es la de aspirar. Pues realmente con los mandamientos tendría que pasar lo mismo. Deberíamos tenerlos a la vista, es decir, en nuestra mente, y ponerlos en práctica, porque han sido dictados por Dios para mejorar nuestra vida, porque cumplen la función de guiarnos hacia el plan de Dios para nuestra vida. Si solamente los leemos o incluso si solamente los memorizo, no sirve, pues porque solo sirven cuando los pongo por obra, cuando van funcionando, igual que la aspiradora. Guardar los mandamientos no significa solo atesorarlos, sino sobre todo cumplirlos
y obedecerlos. ¿Con qué propósito Dios dio la ley a su pueblo en el Antiguo Testamento? Pues yo creo que fue con el propósito de preparar a su pueblo como un pueblo santo, prepararlo para servirle a Él. Muy bien, sí, un pueblo dedicado para Él. Entonces, realmente nos ayudan a adquirir santidad Sí. y por lo tanto a glorificar a Dios. Ujú. Y eso es lo más importante, que Dios sea glorificado. También son una forma de afirmar el reino de Dios en la tierra. Practicarlos es trabajar para algo eterno, algo que no se desvanece, algo que ya no es vanidad. Si le obedeces, si los obedeces, entonces tu vida se volverá estable y cualquier cosa que hagas tendrá dimensión eterna, no se esfumará. Es sumergirte en algo que no puedes perder. ¿Ves? Como muchas veces nos preocupamos por todo lo que hemos visto en los capítulos anteriores, que es el trabajo, las posesiones, la fama, el reconocimiento, que en parte está bien porque, claro, forman parte de nuestra vida bajo el sol. Pero también, a la vez, esta preocupación nos hace despreocuparnos del temor de Dios y de sus mandamientos, que son el todo del hombre. Y mirad, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están en sintonía. Proverbios 19:16 nos dice que el que guarda los mandamientos, guarda su alma. Y Jesús nos dice en 1 de Juan 3:24 que el que obedece los mandamientos, el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Ellos también te dan mayor libertad. Jesús recuerda que nos dice también en Juan capítulo 8, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ocurre un poco lo mismo que con el temor de Dios. El guardarlos demuestra tu fe y tu confianza en Dios. Y esto se glorifica el Señor, en esto se glorifica el Señor. Pero guardar los mandamientos, esto me parece muy difícil, por no decirte casi imposible. Es verdad, pero mira, antes vamos a ver que realmente son la forma correcta de relacionarnos con los demás, con nosotros mismos y con Dios. O sea que son el todo del hombre y son todo el deber del hombre que desea alcanzar la plenitud. ¿Vale? Mira, a mí me gusta mucho volver a leer el Sermón del Monte, porque en él se encuentran los aspectos prácticos, ¿vale?, para guardar los mandamientos antiguos. Ahí tienes la forma práctica de amar a tu prójimo como a ti mismo, la forma práctica de vivir tu vida conforme a la voluntad de Dios. Leerlos y releerlos. Mateo capítulo del 5 al 7. Y es cierto que tienes toda la razón. Para el hombre, el guardar los mandamientos es un imposible. ¿Por qué? Pues porque nos relajamos, nos acomodamos, no tenemos siempre este autoexamen diario delante de Dios para reconducir nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Nos enturbiamos con la vida cotidiana, dilatamos las cosas y, muy importante, no tenemos siempre la motivación correcta. También vivimos con los viejos patrones de nuestra vida. No nos hemos reprogramado a la dimensión divina. Reaccionamos por inercia o por instinto a las cosas. Yo recuerdo antes de hacer la obra en casa, teníamos la clavija de encender la luz de la cocina en el pasillo. Pues todavía después de 3 años
A veces voy al pasillo para encender la luz de la cocina, cuando ya no está ahí. Pues pasa lo mismo con nuestras viejas actitudes y pensamientos que están arraigados dentro de nosotros. Reaccionamos con ira, con resentimiento, con brusquedad, con ironía, con avaricia, con mentira, etc. Cada uno ponga sus puntos débiles ahí. Y solamente podemos cumplir con esos mandamientos por medio de Jesucristo. Solamente en Él podemos alcanzar ese imposible del hombre, por medio del Espíritu Santo que Él nos ha dejado. Y se produce por medio de un compromiso con Cristo. Y no un compromiso en base a una emoción, porque ya sabemos que las emociones fluctúan. ¿Me entiendes? Tiene que ser en un compromiso basado en un pensamiento correcto o en una motivación correcta. Es lo que nos explica Juan Andrés muchas veces. El pensamiento lleva al sentimiento, a la emoción, y la emoción lleva a la actitud. Entonces, en este caso sería el pensamiento o la motivación serían: me comprometo con Cristo para glorificar a Dios. Y esto te conduce a un sentimiento de amor hacia Dios, un sentimiento de reverencia, de sometimiento. Y a su vez, esto te va a llevar a una actitud, que es el guardar los mandamientos. Y entonces es cuando alcanzas el todo del hombre, es decir, el sentido de tu vida. En esta relación con Dios es donde dejamos atrás la vanidad de la vida para adentrarnos en la trayectoria de Dios. Y fíjate, habrá transformación. Hasta la vanidad del fruto de tu trabajo se transformará en fruto de edificación para otros. Y eso es permanente y glorifica a Dios. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Te has comprometido con Cristo? Si no lo has hecho todavía, es un buen momento para hacerlo y así dejar la vanidad y adentrarte en un camino de seguridad, de estabilidad y de eternidad que solamente se alcanza con Él. Y si lo has hecho, o lo hiciste hace tiempo, pero sientes que algo no funciona bien del todo, ¿vale? Que los mandamientos se han quedado como una idea, ¿vale? Y no una realidad plena en tu vida, pues tal vez puedas replantear tu compromiso con motivaciones correctas, basadas en la gloria de Dios. Y vuelvo un poco al principio, donde decía que el final se convierte en el principio de algo nuevo y permanente. El final del discurso hablado, que es temer a Dios y guardar sus mandamientos, nos adentra en una perspectiva eterna que deja atrás en el pasado la vanidad de nuestras vidas y donde empieza un nuevo caminar, una nueva forma de andar. Que Dios os bendiga, que Dios te bendiga en este nuevo camino. Gracias, Geno.